Sean bienvenidos a Marcas que hacen historia, una entrega más de estas conversaciones diferentes. He disfrutado enormemente, pero esta entrevista, sin lugar a dudas, no solo promete ser diferente, sino que me toca muy de cerca, porque converso con no un doctor, no un experto cientista de la conducta, sino alguien que es más que un amigo para mí, es un líder, es una persona que admiro, a quien le agradezco la oportunidad de saberme su amigo. Converso haciendo historia hoy en El Demócrata de manera diferente con el doctor Mario Minaya. Amigo, bienvenido al Demócrata. Con esas palabras. ¿Qué te parece? No voy a hablar de currículum contigo. No, para que me diga eso. El mayor título para mí es ser hijo de don Pancho y doña Fela. Y hoy, en esta conversación, saberme tu amigo. Digo, si tú me desautorizas, te digo, vamos a hablar con él y te leo tu panegírico que es bien largo. Mis hechos hablan. Mis hechos hablan con relación a ti. Minaya, he tenido la oportunidad de tener en 20 años el rol de ser analista, de ser entrevistador. Casi nunca me intereso por esa parte por donde empiezan muchas entrevistas, pero contigo quiero conocerte un poco más. ¿Quién es Mario Minaya? ¿Cómo llegas a la profesión de la psicología? ¿Cuáles son esos aspectos del ser humano que merece la República Dominicana conocer hoy día? Mira, yo soy esencialmente un campesino, orgulloso de haber nacido con gente generosa en medio de las carencias. Oriundo de Bajabonico arriba. Es un poblado que lo bordea el río Bajabonico, entre Altamira e Inver. Eso es Puerto Plata. Ahí está el Ingenio Amistad, ahí está Llano de Pérez. Ahí en una familia de 8 hermanos, con mi padre y mi madre, mi abuela era la partera del poblado, que incluía 5 o 6 parajes. Comunidades. Todos eran hijos de ella. Todo lo que ella traía a la vida eran sus hijos. Lo que yo tenía, un centenar de hermanos, y ahí nunca faltó comida. Hacíamos la vela de las Mercedes. Y yo desde esos inicios ya tenía una actitud como de confidencialidad. Es decir, yo veía los movimientos de la gente. Recuerdo como ahora un señor que entraba en un caballo a un proceso de infidelidad con una señora, que yo sabía quién era su esposo. Todos los muchachitos estaban ahí y yo era el que no hablaba ni del tema, pero ellos se daban cuenta que yo sabía lo que se movía. El señor pasaba y me pasaba una moneda. Entonces, ¿te compraba el silencio? El silencio. Y yo entendía, yo no hablaba de eso, pero ellos decían que entre los niños había uno como que notaba la vuelta y sabía lo que se daba y no hablaba. Entonces, desde ahí decido, mi mamá era como una especie de curandera, en la que la gente iba a conversar, a presentarle problemas, y yo crecí en ese ambiente de la partera y la curandera. Lo que luego, como psicólogo, me resulta familiar. Ese entorno de confidencialidad, de ver la vida de la gente desde esa perspectiva de fragilidad que genera el trauma, que genera el conflicto. Yo he podido ver esa parte que mucha gente no conoce de personas muy importantes de este país, porque por una característica particular decidí quitarle como el enfoque de dinero a mi profesión. Y hasta la pandemia nunca había cobrado una consulta. No me digas. Siendo ya el psicólogo que era, y encontré una coyuntura, por ejemplo, con Luis Marino López de Adrian Tropical, que él patrocinó mi aporte. Yo decidí hacer un diezmo profesional y él dio la infraestructura. Yo le apoyaba en sus empresas y ahí veíamos personas gratuitamente en esa combinación, que siempre le agradeceré. Luis Marino, que es un ser humano especial. Le agradezco ese apoyo en ese inicio. 10 años estuvimos juntos haciendo esa obra que no publicamos ninguno de los dos hasta después. Fue un acuerdo ni muy explícito, pero creo que gracias a eso se benefició mucha gente, y yo más, porque entonces adquirí una experiencia donde podía ver al millonario y al muy pobre. Claro, el contraste. Y traer como una sabiduría fruto de esa apertura, porque estaba abierto a cualquier tipo de persona. ¿Cuántos hijos, Mario Minaya, y tu esposa? 4. 4. Entre los que tenemos mellizos, que eso facilitó la velocidad. Ahora 2 nietas. Estamos disfrutando esa parte. Ya en mi esposa en retiro, en la casa,
y yo trabajando desde la casa. ¿Y cómo de la veterinaria llegas a la psicología? Sí, yo inicio en veterinaria, pero me di cuenta que los animales no estaban ahí, realmente. Yo dije, aquí hay una confusión. Los animales no están ahí. Y me pasé a psicología. Y de verdad que estoy contento de haber elegido esa carrera en la UAS. Soy de esa promoción de 1987, tuve grandes maestros. Enelio Rodríguez. Pero ¿cómo es un don tener la dulzura de decir cosas tan impactantes? Porque tú te das cuenta de lo que te acabas de decir. Sí, Mario Minaya nos dice como si nada que él estudiaba veterinaria por su fascinación de trabajar con animales, pero que se da cuenta que los animales no estaban en la veterinaria y por eso estudia psicología. Sí. Normal, y él sigue. Y yo lo he validado en el tiempo. Yo siento que nosotros deberíamos ampliar la visión que tenemos de los animales. Yo creo que nos han aventajado. ¿En qué sentido? Viven tan tranquilos, no quieren ser otra cosa que no sea lo que son. Lo que ellos son cada uno. Y dentro de ese ser, como que están siempre presentes los animales. Si es un perrito, él no quiere. Uno es que lo pone a vivir como humano, pero ellos nunca lo aspiran. Tú lo puedes dejar siendo perro y pasan la vida sonriendo, corriendo detrás de ti, jugando. No se le ocurre otra cosa. Para nosotros no. Siempre estamos con una ansia de ser algo más que lo que ya somos en esencia humanos. Wow. Entonces deberíamos aprender de ello, a centrarnos en nuestra esencia. Los animales, para atacar, tiene que ser un caso de supervivencia. Así es. Nosotros no. Nosotros atacamos por placer. Qué paradoja. Y yo creo que eso nos hace como que paremos y nos demos cuenta de qué parte de nosotros instintiva, de esa parte más ancestral, hemos dejado que se apodere de lo racional. Es decir, ¿cómo hemos permitido que a nivel de cerebro la corteza cerebral sea sustituida por la amígdala cerebral? En ese ejercicio que yo estoy entendiendo todos estos actos de barbarie, de autodestrucción, que están llegando a de una sociedad para mí suicida, en conclusión. Entonces a eso nosotros tenemos que ponerle una mirada, primero crítica y segundo compasiva. Okay. Porque yo creo que nos hemos dividido entre los compasivos y los críticos y no nos ayudamos, porque nos criticamos entre nosotros y no estamos ayudando. Yo creo que cada uno debería tener ese enfoque crítico con lo que hay que subsanar, cambiar, transformar. Y ese enfoque compasivo, con el que no tiene esa posibilidad y esos recursos. Y eso nada más se puede hacer como ejercicio en una sociedad educada. Para mí tenemos que volver a la educación, a los niveles de conciencia. Y por eso me conecto contigo y me siento muy contento de poder estar uniéndonos, porque yo creo que detrás de tu proyecto, más que la denuncia, está la educación. Para que un pueblo aprenda a pensar, aprenda a enfocar, aprenda a discernir, aprenda a construir. Es tan fácil destruir. Eso es así sencillo. Ahora, ponerse detrás de esa historia, Francisco, dónde estudió, dónde creció, hasta dónde, qué tanto ha tenido que hacer para estar ahí. Pienso que algunos comentarios deberían pasar primero por ese tapiz. El de investigar un poco a la persona. Yo creo que existirían menos comentaristas en la televisión dominicana si se tomaran aunque sea una semana de investigación antes de emitir cada comentario de cada persona que no conocen. Mucho peso. Minaya, yo quiero que iniciemos el programa porque hasta ahora es el intro y yo acabé hasta aquí y me despido contigo en esta fase de ser entrevistador. Este es el inicio de tomarnos el café de Minaya al Demócrata. Vamos a brindar con un cafecito, hermano, venga. Me gusta porque sigue la esencia de mi origen. Bueno, entonces, en el campo decíamos, pasa la hora del café, porque había una hora. El cafecito de Minaya al Demócrata. Ahora, la dinámica es la siguiente, Minaya. Pregúntame lo que tú quieras y ahora los dos vamos a ser entrevistadores. Bien. Y entonces, comienzo con una pregunta sencilla. Oye, ¿cómo es? Esto es un one-two para explicarle a la gente. Pregunta sencilla. Dale. ¿Cómo maneja el demócrata el miedo? Y esa es la sencilla. Ajá. Porque eso que nosotros hacemos suscita adeptos y suscita enemigos. Así es. Y niveles de riesgo. ¿Cómo maneja el demócrata el miedo?
Mira, nunca antes había reflexionado sobre algo tan profundo. Yo creo que el miedo tiene que vencerse en el ser, primero. Y yo manejo el miedo tratando de ser lo más cuidadoso con no poner nada de más. Soy un convencido, Minaya, de que cuando me llega una información, yo trato de que esa información sea verificada. 1, 2, 3, todas las veces necesarias. Y luego de que ya la información yo sé que está documentada y confirmada, yo la despojo de todo el daño personal. ¿Y a qué me refiero? Por ejemplo, me llega una información de un caso de corrupción, que es lo más típico. Fulano se robó tantos millones, pero utilizó en ese proceso a una persona que fue su novia, que se convirtió en su amante, para él entonces facilitar que pudiera robarse ese dinero. Y de ese dinero que se robó, resulta que entonces el marido del amante terminó tocando, y así fue que él logró que el amante no se hiciera pública y no afectar su matrimonio. Entonces yo te digo, ¿qué es lo relevante aquí? El caso de corrupción, la amante y la complicidad entre el marido del amante, que tienen 4 hijos. Entonces yo digo, pero a mí no me interesa convertir en una víctima a los hijos de esa amante y de ese esposo que se hizo cómplice. Yo no voy a tocar, y en el medio después sale a relucir que lo que se quiere vender es que la persona que quiere el cargo de ese ministro me hace llegar la información a mí para hacer saltar ese ministro del puesto y terminar revelando que entonces él terminó en un trío, en una relación que involucraba a su amante con su esposa y con esa persona que es el esposo del amante. Entonces, yo no me presto a difundir informaciones que ponen en riesgo a familia y que destruyen a terceros. Yo expongo el caso hasta donde involucra la función pública. Todo lo que esa persona hizo en esas noches, en esas orgías, ese es un tema que no lo hizo el ministro, no lo hizo el servidor público, lo hizo la persona. Entonces, yo no toco nada personal. La mayoría de los ataques, la mayoría de los encargos, cuando a ti te quitan la vida, siempre está involucrado una extorsión, un chantaje. Yo no extorsiono, no acepto dinero, y por eso es tan difícil hacer lo que hago, porque después que acabo con el personaje del demócrata, entonces se va Francisco Tavares a producir el dinero de lo que yo vivo. Yo no aspiro a vivir, ni quiero vivir de la comunicación. Entonces, el miedo lo manejo acompañándome de Dios y pidiéndole al Señor que siempre me permita la lucidez para no hacer negocio de la comunicación. Viene pregunta. Me parece muy bien. ¿Te parece bien? Tú me dices, Minaya, siempre se ha dicho que los psicólogos y los psiquiatras estudian psicología y psiquiatría porque vienen de ser víctimas de traumas y que o fueron abusados o abusadas. Es decir, que se llega a la psicología por un miedo, por un trauma en la adolescencia, y que luego entonces el que más necesita de un psicólogo es el psicólogo. ¿Qué tan cierto es eso? Y mira, si se aplica, yo pienso que en tu caso. Tiene varias lecturas. Sí, a uno le da la sensación que hay gente que ha hecho una proyección de su vida y que en un momento dado uno se pregunta si el psicólogo no es el paciente. Y he tenido mis momentos de paciente. Un segundo enfoque es el de que, como la medicina, esto requiere una vocación. Entonces ahí yo descarto el origen traumático, ni de una situación de trastorno de personalidad o una situación familiar que lo provoque. Yo siento que en mi caso hay algo en mí que estaba ahí por muchos años, despertó en un momento en que la necesidad surgió. Y soy el fruto de una historia en la que hay de todo: trauma, dificultades, pero momentos de lucidez, para mí de fe. En mi vida hay un componente de espiritualidad muy grande. Sí, yo creo que en un momento dado Dios intervino para que yo estuviera donde estoy. Es decir, y yo sé qué momento fue y qué enseñanza eso me dejó y qué significa la presencia de Dios en mi vida.
de ahí que hay muchísimos orígenes de lo que una persona puede llegar a ser. Lo que no veo prudente es que eso se utilice como un mecanismo de manejo de ansiedad. Es decir, nosotros despertamos ciertas ansiedades y la gente en ese estado ansioso tiende a atacar cosas que uno dice, la vida de uno. Y finalmente a todos mis colegas yo les pido que traten de ser sensatos en el sentido de que nosotros creamos unas expectativas que no tenemos por qué permitir que ellas se conviertan en un arma en contra nuestra. Es decir, he sido catedrático, he sido maestro, soy psicólogo. Todo el mundo supone que mi mujer, mi relación y mis hijos tienen que ser mejor que la de las otras gente. No. A mí tú no me vas a vender que porque yo soy maestro, que porque yo soy psicólogo, yo no tengo el riesgo de tener hijos, esposos y situaciones como la de cualquier ser humano. Tú no vas a usar esa imagen que tú tienes fantasiosa de mí en mi contra. Yo tengo, como cualquier ser humano, situaciones, yo estoy expuesto, yo tengo niveles de riesgo. Yo no voy a permitir, y le pido a mis colegas que asuman el concepto, que tú me crees presión por una idea que tú tienes falsa de mí. Como que yo tengo que ser perfecto, como que todo lo mío tiene que estar bien. No, yo tengo mis líos con mi mujer, yo he cometido mis vainas, yo tengo mis hijos con muchísimas dificultades y como las otras gente pido el mismo trato. No use en mi contra esa idea que tú tienes de mí de perfección. Trátame como a cualquier ser humano, porque si la vas a usar, debería ser para lo contrario, claro. Para tú tener un poquito de compasión conmigo y decir, él se dedica a trabajar, a ayudar a tanta gente, no está exento ni vacunado contra cualquier dificultad. Tenlo como consideración, no en mi contra. Entonces a mí no me crean presión y te invito, incluyéndote a ti, porque pasa que la gente convierte lo que hacemos y lo que somos en una presión para convertirnos en seres que no son humanos. Nosotros no somos superdotados, nosotros no somos robots, somos seres humanos como todos ustedes. Tengámonos la misma compasión que ustedes esperan de uno. Brillante. Wow. Dale. Pregunta, ¿cómo armonizar esa vida familiar que tú proyectas, de tu esposa, tus valores, con este mundo que tú conoces de tentación permanente, que produce la exposición en los medios, el tener amigos con acceso a tantas cosas? ¿Cómo le hace el demócrata para permanecer enfocado en familia, en valores, porque es lo que tú deseas para un país? Pero por otro lado, tener que lidiar con las oportunidades que esto da. Sí. Yo creo que la mejor manera, y es un tema también interesantísimo, y que así como tú le hacías la recomendación a tus colegas, yo se la hago a los míos también. No se crean el personaje. Usted tiene que jugar un rol. Cuando yo estoy frente a la cámara, cuando estoy transmitiendo mis ideas, yo lo hago sobre la base de lo que soy como esencia. Entonces, hay dos formas de jugar con la exposición pública. Una es tú convertir el personaje en la realidad y otra es distanciar tu esencia del personaje. Entonces, ¿qué es eso? El demócrata es Francisco Tavares y Francisco Tavares es el demócrata, pero hay una regla de juego que nos divide a ambos. Toda la exposición, los likes, los views, lo viral, lo inteligente, lo brillante, que es el demócrata en los análisis, en las entrevistas, no me dan derecho a sentirme superior a mi esposa, a anular mi rol como padre. Yo le doy la comida a mi hija, yo cuando tengo que bañar la baño, yo la limpio y no es el demócrata, es su papá. El demócrata no puede querer que le sirvan en la mesa la comida, que le limpien y que le frieguen el plato y que le conduzcan. Es decir, tú te deshumanizas. Y otro principio fundamental es que uno tiene que elegir o ser feliz de manera permanente o vivir en un trauma constante. Nada que te dé felicidad por la puerta de atrás te va a dar paz. La infidelidad es algo sencillo, que hay hombres que yo
muchos amigos muy cercanos que están convencidos que tener una mujer y que sea esa tu esposa con la única con la que tú te acuestes y tengas relaciones, eso es aburrido. Y yo digo, no es verdad. ¿Tú sabes por qué? Sencillo. Porque el acto sexual te genera placer solo en el momento en el que tú eyaculas. Y sin mujer usted eyacula. Entonces, usted no ve con los ojos, ni escucha con los oídos, ni escribe con la mano, ni habla con la boca. Hablamos con el cerebro, vemos con el cerebro, escribimos con el cerebro. En el acto en el que los dedos están escribiendo, testeando, tú no estás escribiendo con tu dedo, tú no estás viendo con los ojos, porque si tú vieras con los ojos te lo sustituyeran cuando hay un fallo visual. Todo lo hacemos aquí. El corazón no piensa, es un órgano que bombea sangre. Esos mitos yo me lo eliminé hace mucho. Y finalmente te digo que así como no mezclo el personaje y sé lo que me toca como hombre, como padre, como hijo, entonces no pongo a prueba mis principios. A un amigo que me quiere invitar a una fiesta, yo voy con mi esposa. ¿Y por qué? Porque si yo voy solo, me estoy comportando como un soltero. Y cuando yo estoy en una fiesta donde hay 20 mujeres que están solas, ¿qué quieren esas mujeres que están solas? Te pregunto yo a ti. Compañía. Compartir. ¿Y Compartir. qué tipo de compañía? Si tú estás donde se bebe, donde se baila, y tú eres casado y estás solo, ¿qué va a pasar cuando tú te pongas a bailar con una mujer que está sola, está bebiendo y está bailando contigo? Entonces, el baile es el preámbulo del sexo. Entonces, yo soy el primero que sé que si no le quiero ser infiel a mi mujer, entonces yo donde quiera que se vaya a tener una dinámica social ahí de cercanía, yo quiero estar con mi esposa para cuando me dé deseo de otra cosa que no sea bailar, ¿con quién yo lo voy a hacer? Con su esposa. Con su esposa. Entonces, si usted quiere serle fiel a su mujer, no se lo exija a ella, exíjaselo usted. Entonces, donde quiera que haya una tentación, evítela, que eso lo enseña la educación cristiana. Vemos hombres que queremos comportarnos como si fuéramos solteros y entonces pedirle a nuestras esposas que sean felices. No. Y eso no es posible. Viene pregunta. Minaya, yéndonos un poco al tema, a un tema muy preocupante que nos está afectando mucho. Se está llevando una doble vida. Gente que vive feliz a partir de su realidad virtual. ¿Cuántos likes me dieron? ¿Cuántos views tengo? Y no necesariamente el demócrata y Minaya. Estamos viviendo una vida para las redes. Entonces, ¿qué tanto impacto en realidad está teniendo en la felicidad del ser lo que contamos como mentira en las redes versus lo que vivimos fuera del Instagram, del YouTube, del Facebook? ¿Cómo manejar la ansiedad? Y sobre todo en aspectos donde tenemos esposa y esposo que están más atentos a quién le da like a la foto tuya que a ser feliz. ¿Cómo manejar toda la ansiedad del mundo digital y cómo eso nos está afectando como individuo y como pareja? Mira, existió siempre, porque ahora se ha dimensionado por la facilidad, pero existió siempre el culto a la imagen. Y antes era el afiche, antes era el líder, el artista. Eso se ha ido combinando con un fenómeno que se llama ansiedad al abandono, en el cual una persona que ya tiene un culto a su propia imagen, que tiene un componente narcisista, encontró una sociedad que vive del morbo. Entonces, tú puedes decir muchísimas cosas importantes en esta entrevista. Hay una serie de humanos con un detector de cualquier disparate que incidentalmente una palabra pronunciada incorrectamente. Entonces hacen eso viral. Es una sociedad morbosa. Y esa sociedad morbosa corresponde a un tipo de ser humano que está volcado hacia afuera porque no tiene nada adentro. Wow. Entonces, como tú no tienes algo en esencia que te valide, que te realice, tú tienes que hacer mucho ruido. Tú tienes que hacer mucha bulla. Tú tienes que encuerarte. Tú tienes que decir mala palabra. Porque eso que tú puedes decir no llamaría la atención. Porque en esencia no es valioso. No aporta. Entonces, en ausencia de eso,
que desde tu formación, desde tu modo de ver la vida, sería valioso para que tú no tengas ni que hacer mucho ruido, ni mucha imagen, ni mucha cámara. Donde estés cuando tú eres valioso, te descubren y te preguntan y te aprovechan. El que en esencia tiene algo que ofrecer no tiene que hacer mucha publicidad ni tener muchas relaciones públicas, porque ya su mensaje, su esencia, es las relaciones públicas. Igual gente que no tiene nada y le han montado muchísimas cosas, hasta candidatos, le han montado una estructura, una cosa que finalmente se desploma. Contrario a otra gente que van de manera orgánica y sostenida, haciendo una presencia por lo que son. ¿Qué cuadro psicológico hay detrás penoso? Que esas gente que han construido su vida sobre la base de la imagen, no saben que eso es una burbuja y que hasta con los cambios de temperatura desaparece. Mientras que los que han construido su vida sobre la base de su esencia tienen raíces. Y esas raíces le permiten enfrentar cualquier tipo de situación, de cambio, de desafío. En la medida en que tú te conviertes en esa burbuja, cualquier cosita te pincha y desaparece. Entonces hay que tener cuidado, porque este mundo es pequeñito. Esto es un patio. Entonces tú te pones a subir fotos, no sé cuánto. Entonces, yo sé de gente que pasan por el lado donde hay un yate y se hacen una foto y la suben. Y ni aclaran, porque tú puedes subir la foto en el yate y decir, aquí pasando por la marina tal, donde muchísima gente tiene yate, me quise tener una foto en uno de ellos. Pero no, quieren insinuar como que hay la posibilidad de que tú llegues a tener un yate. Luego, por casualidad de la vida, muchísima gente que conoce eso hasta la sube y dice, fulano no tiene ni carro. Entonces, este momento creó como una cultura de el bulto, el allante y el movimiento. Para mí es el momento de la cultura del van, bulto, allante y movimiento. Entonces, muchísima gente está convencida que eso da resultado, que eso tiene sentido. Yo estoy convencido que no. Y no me creo la película. Y estoy en paz y estoy tranquilo. Yo creo que cada quien debería exponer no más del 15% de lo que es. Wow. No más. Para estar públicamente, ¿no? Públicamente. Por una razón simple. Mientras más grande es el árbol, más profundas son las raíces. Y cualquier árbol de esos grandes que tú ves, tiene más terreno ocupado que lo que tiene hacia arriba, en raíces. Entonces, lo que no se publica deberían ser tus raíces, para que soporte las ramas, que es lo que se publica. Por lo tanto, deberíamos estar como país, las autoridades, evaluar hasta qué punto es beneficioso un desorden. Yo estoy de acuerdo que como país las autoridades asuman su responsabilidad de salvaguardar. Yo pienso que aquí, como Pilato, las autoridades se lavan las manos. Tremendo. Pregunta. Francisco, si tú llegaras a ser presidente de la República, ¿cómo pudiera ser un ejercicio sencillo para que lo entienda cualquier gente de pueblo? Suponte que se da la coyuntura, la circunstancia, en 10 años, lo que sea, oportunidad de Francisco Tavares ser presidente. ¿Qué podemos esperar de ti? Tú me la estás tirando dura, ¿eh? Pregunta sencilla, que muchísima gente le ha pasado por la mente en un momento dado. De Minaya al demócrata. Yo creo que si tuviera el privilegio de ser presidente de la República, trataría de cambiar todos los parámetros, de acercar a la sociedad al ejercicio del poder. Y lo primero que te diría es que esperaría que si esa oportunidad pudiera darse como un gran privilegio, uno nunca se prepara para ser el primer ciudadano. Sobre todo, Minaya, poder cambiar la realidad de los compromisos y de los grupos de poder. Lo más difícil de explicar desde el gobierno es por qué tú como candidato proyectas, analicemos a todos los candidatos a la presidencia, no solo de República Dominicana, la gran mayoría del país, gente muy buena, muy seria. Y la pregunta que se hacía desde la Revolución de Madera hasta Pancho Villa en México es, ¿qué es lo que tiene esa silla
que transforma gente tan buena en tan mala. Lo que la silla presidencial tiene no es la silla. Es que una vez tú llegas ahí, entonces te revelan los secretos de cómo que funciona el juego. Entonces yo creo que hay que voltear la mesa, en palabras de un gran amigo. ¿Cómo? Haciéndole entender con liderazgo a los dueños del país, que son 10 familias, a esas 10 familias yo la convocaría y le prendería la cámara del Demócrata y de todos los medios. Eso yo lo haría como presidente. Y convocaría a los empresarios y convocaría a los políticos, pero no es a puerta cerrada, a puerta abierta. Vamos a decirnos la verdad de aquí. Fulano, ¿cuántos años tú tienes evadiendo y contrabandeando? ¿A quién? Pero vamos a hacerlo ahora con los fiscales y con un pacto de caballeros. Una amnistía. Vamos, pero para que nos pongamos claros. Como tú no puedes perseguir ningún delito que haya perimido y tú no puedes penar nada que no esté condenado por la ley, vamos a ponernos claros en esto. Ahora, este país va a cambiar por la buena o por la mala. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cuántos de ustedes son los que han evadido? Aquí levanten la mano. El ser humano nunca admite en qué falla. Tú le preguntas a cualquier ser humano, dime 10 bondades demócratas. Te digo 20. ¿Y cuáles son las 5 grandes pecados tuyos? Entonces vamos a hablar en este país de presidente a empresarios, a corruptos y a gente seria. ¿Qué es todo lo que ustedes han estado haciendo para que el país esté como está? Porque aquí nadie evade, nadie hace contrabando, nadie paga para matar. Pareciera que tú le preguntas a todos los políticos que quieren llegar y cuando son candidatos, Minaya, nada sirve. Y cuando llegan, todo está bien. Es decir, el presidente Luis Abinader está convencido que en el país la mayoría de las cosas están funcionando perfectas. Y tú vas a su ministro, Chu Vázquez, y te justifica todo lo que no está funcionando bien. Y tú vas donde cada ministro y todo o está bien o lo que está mal es la oposición. Entonces yo te diría que haría el primer gobierno donde no le daría espacio ni a la mentira ni al chantaje, pero sería puertas abiertas y después le diría a la gente, y con eso concluyo mi respuesta, tú sabes que ustedes quieren cambio, pero no sigan haciendo la fila de la corrupción. Porque aquí vemos demasiada gente que estamos denunciando corrupción, criticando, presos los corruptos, que le quiten los robados, pero cuando le llega la oportunidad, ¿tú sabes lo que hacen? Vamos al mambo, peor. Entonces yo te preguntaría a ti y al país, ¿de verdad ustedes están listos para tener un presidente que cambie esto? ¿Eso es lo que ustedes quieren? ¿O es una sustitución de que se robe menos arriba para robar un poquito abajo? Porque si lo queremos, si lo que queremos lo de abajo es que nos llegue la corrupción, entonces no estamos condenando la corrupción. Lo que estamos condenando es que la élite empresarial y política arriba no sea la única que tenga acceso a robar. Y yo no tengo tan claro si estamos listos para eso verdaderamente. Pregunta. Minaya, esto va a ser totalmente disruptivo. Toquicha, el nuevo fenómeno. Una dominicana irreverente que se desnuda en el santuario de La Vega, que se hace viral para ponerlo como el primer gran salto de Toquicha, porque ella hace una fílmica delante de la Virgen y termina ahora conquistando el mundo con Madonna. Y yo he explicado ese fenómeno en el libro, pero le quiero preguntar al experto, Mario Minaya, el Alfa, Toquicha, son los nuevos símbolos del éxito. De verdad, se puede cuestionar ese modelo que representa Toquicha, el Alfa, Santiago Matías, Los Foques y muchos otros, o es que la sociedad y la civilización cambió y dentro de esa transformación está República Dominicana. ¿Cómo se puede explicar la conducta de estos nuevos íconos del arte y el espectáculo? Hay fenómenos como ese que generan una angustia. Angustia quiere decir angosto. Entonces estrecha la visión. Y uno se queda en Toquicha. Entonces hay que ceder un poquito a esa angustia para mirar el amplio. Angustia impide que tú veas claro.
Porque si tú pones a Toquicha ahí, eso se ve grandísimo. Pero cuando tú haces así, amplía. Y dice Figueroa Agosto. Fue Toquicha en un momento. ¿Y dónde está ahora? A mí no me ha preocupado nunca esos fenómenos angustiantes que hacen reducir la visión. Van y vienen. Para mí son la fiebre, no la infección. Y deberíamos aprovechar esto como lo que es. Una señal, una alerta, para que en vez de nosotros estar poniendo la atención en Toquicha, comencemos a preguntarnos, ¿cómo asciende una muchacha pobre en este país? Y veamos qué está pasando en Infotec. ¿Qué oportunidades reales le está dando a alguien que tiene talento para que de manera sostenida, gradual, consistente, llegue a tener un nivel de realización? Toquicha, como otros más, es el reflejo de lo que hay que hacer aquí para destacarse. Y ellos están inspirando a otros que como ellos nada más tienen esa oportunidad. Que te filmen de pelotero, que pegue una bachata o que pegue un reggaetón. Y con cualquier otra cosa que te haga viral. Entonces, cuando uno analiza cuánto de 102 firman como pelotero, de 10 años promedio dura cualquier muchacho rapeando, inventando, hasta pegar un temita. ¿Dónde están las oportunidades de muchachas y muchachos con valores que quisieran una oportunidad en este país? ¿Dónde está el empresariado aupando iniciativas de promoción de muchachos sanos en el arte? ¿Dónde está, por ejemplo, Juan Luis Guerra? Yo me imagino que Juan Luis Guerra y otros tantos en ese nivel deberían tener ya como donde él estudió en la Universidad de Berkeley, unos programas aquí, provinciales, donde lleven instrumentos, donde lleven amigos de esos músicos a dar cátedra, a hacer demostración, a hacer clínicas musicales, y que de allá se descubra, como lo ha hecho Berkeley en el país, talentos que ya están por el mundo y que no suenan tanto. ¿Y por qué no se involucra Juan Luis en ese tipo de iniciativas, por ejemplo? Yo creo que hay una visión que necesita ser reforzada por el Estado en personas así. Porque tú te encuentras muchísimas trabas si quieres hacer eso en un momento. Porque somos un paísito de chisme y de celo. Juan Luis presenta un proyecto y de una vez el que está en Bellas Artes dice: Bellas Artes está para eso. En vez de llamar a Juan Luis y decirle, usted cuenta con todas las facilidades nuestras, usted cuenta con los profesores nuestros. No, aquí cualquiera que presente una iniciativa, le sale la burocracia, le sale el celo, le sale el ego de alguien que quiere que eso sea él. Y que si tú lo quieres aupar, por ejemplo, yo me he ofrecido en muchísimas oportunidades a apoyar iniciativas que yo creo que este país necesita. Tú no sabes por dónde canalizar ni una voluntariedad, porque eso tiene unos rejuegos. Entonces no te quieren de voluntario porque de una vez dicen, madre, mira, ese jodón, con ese no se va a poder decirle que fue 2 millones y él va a hacer un allante para coger 200. Entonces prefieren ellos estar inventando con una serie de gente. Entonces, ¿qué yo estoy diciendo? Toquicha es la representación de una parte de nuestra sociedad y tiene, como toda representación, un elemento aprovechable y uno descartable. Porque ¿qué uno quiere que Toquicha sea? Oh, egresada del Colegio La Salle y después fue a Pucamaima becada. Y mira esa muchacha cómo se encuentra. Va a seguir. ¿Y de dónde viene Toquicha? ¿Y cuál es la historia de Toquicha? ¿Y qué tú quieres que Toquicha cante ahora? ¿Tú crees que Toquicha tiene capacidad para poder despojarse de ese pasado y venir ahora a hacer música clásica? Es decir, que lo que explica a Toquicha es su trauma familiar. No, su propia vida, de dónde viene, a quién se dirige, quién la consume. Toquicha nada más no está hablando de Toquicha. ¿Y quiénes son los consumidores? Pero yo tengo gente aquí con unos estilos
de consumo artístico, que yo me quedo asombrado. Yo tengo amigos ingenieros, gente de nivel, que me dicen, estaba en Monte Plata con Omega. Yo me quedo así. Oye, tipo con su empresa, un carro que no pueden irse ni en él a una de esas provincias, van detrás de Omega a una fiesta en un parque. Este es un país que hay que estudiarlo. Tú te encuentras que uno público cruzado de gente que tú dices, pero es que no puede ser. En los teteos confluye esta sociedad. Desde el muchacho del barrio que nada más tiene esa ropita, esa pinta, hasta el dueño de las tiendas donde compran la pinta. Y coinciden ahí en el teteo como hermanos. Esta es una sociedad sui generis que uno no puede tan a la ligera de una vez decir, toquilla esto, toquilla el otro. Mira, pero que toquilla es la Madonna de allá. Y ellos han asimilado, cuando dicen que lanzó una bola, ¿y qué es lo que prima ahí? El marketing. ¿Y a quién tú vas a poner a tirar una bola? ¿A José Antonio Molina? No una gloria del arte. No vende. ¿Y quién va a ir a Lomé después que José Antonio lance la bola? Y nosotros, orgullosos de José Antonio viene, los maestros de Europa a verlo, dirigiendo. Ponlo en el... ¿Para quién está dirigido el marketing de un juego de pelota en este momento? Que es un juego que está pasando a ser de viejo, porque es muy lento. Entonces, ellos están estudiando la forma de atraer ese público, porque los viejos ya lo vemos en televisión, no vamos a play. Entonces la gente no entiende en el contexto a toquilla ahí, no. De una vez se traslada a la representación del país. Ellos están buscando una representación del país. No. Ellos están buscando un objetivo de llamarle la atención a un público en particular. Y tienen unos estrategas que le preguntan, ¿con quién llamamos la atención? Con el demócrata. Tráelo. Y listo, y se acabó. Páralo ahí. Y ellos no preguntan ni quién es el demócrata. Brillante. Minaya, tenemos que dejar sobre la mesa material y no queda mucho para el próximo encuentro. Y tú sabes Yo espero que tú cumplas con tu palabra. Próximo encuentro. Pero que lo estoy grabando. Pero estamos grabándolo. Óyeme, el cafecito ahí no acabó. Próximo. Pero tú sabes qué, con el cafecito le vamos a decir a la gente, prepárese que de Minaya al demócrata vamos a cambiar de café a vino. Y te tengo la pregunta mía ahí. Ola de violencia. ¿Qué está pasando con los dominicanos que nos estamos matando? Mira la Evanita de Romana, que se cansó de que le hicieran bullying y que le robaran. Los suicidios de los políticos. ¿Qué pasa con la familia de los corruptos? Caso de los hijos, de las esposas de Jean Alain, de Cáceres, de alguien ahí como Danilo. Ahí hay un drama dentro del drama. Dentro del drama, y de eso hay que analizarlo. Pero también yo tengo curiosidad, porque yo estoy casado y tú has dicho que alguien lúcido y que tenga 2 dedos de frente no se casa. Son demasiadas cosas que tenemos que abordar. Pero vamos a dejarlo hasta aquí para encontrarnos con el vinito. Y con vino. Salud. Vamos a ir ensayando. Señores, déjenle su mensaje y su pregunta. ¿Qué usted quiere que abordemos aquí en estas conversaciones? Me gusta. ¿Te gusta? Hacerlas con las preguntas que yo envíe. Como que pongan Minaya al demócrata, el demócrata a Minaya. ¿Qué quieren que nos preguntemos? Ahí está lanzado. Próximo encuentro de Minaya al demócrata. ¿Cuáles son los temas que usted quiere que abordemos? Dígalo usted, le leemos. ¿Tú sabes cómo se cierra aquí? Bendiciones. Bendiciones.